Hola, bienvenidos a otra perla de la palabra. El día de hoy vamos a tocar el tema de los beneficios de la sabiduría. En la palabra de Dios hay un libro que está dedicado enteramente a la sabiduría, que es el libro de Proverbios. Sus primeros 9 capítulos están dirigidos a enseñarnos acerca de la bendición, los beneficios, las características y de lo que nos aparta la sabiduría, mientras que del capítulo 10 al versículo 31 está lleno de consejos sabios para que podamos vivir vidas agradables delante del Señor y obviamente con ello vidas plenas, vidas abundantes, vidas en victoria. En el capítulo 2 del libro de Proverbios, del versículo 5 al versículo 11, la palabra de Dios nos habla precisamente de algunos de los beneficios tanto de la sabiduría como de la palabra. Dice el pasaje: entonces, cuando sigas la sabiduría, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él proviene de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. El que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Como podemos ver, el primer beneficio en este pasaje, el primer beneficio que tenemos de la sabiduría es el temor del Señor. Y el temor del Señor es el que nos aparta del pecado y nos dirige a la santidad y además a la obediencia a la palabra. Y la obediencia a la palabra trae bendición a nuestras vidas. El temor de Jehová no es lo que usualmente nosotros entendemos por miedo, pánico o pavor. El temor de Jehová se refiere a la honra, al respeto, a la reverencia, a la obediencia, al agradecimiento, a la sujeción que le debemos a Dios por ser nuestro creador y por ser el ser supremo del universo, el que tiene toda la autoridad. Por el otro lado, el pasaje también nos enseña que obtendremos el conocimiento de Dios, y al obtener el conocimiento de Dios obtenemos el conocimiento no solo de sus cualidades, atributos que obran para bien de cada uno de nosotros en las diferentes esferas y las diferentes formas que necesitamos, sino también de sus planes para nosotros. Por eso la palabra en Juan capítulo 17 versículo 3 nos dice que el conocimiento de Dios es la vida eterna, y ese conocimiento de Dios nos lleva a entender sus planes para cada uno de nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, como nos lo enseña Jeremías 29:11, y para poder vivir en esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, de que nos dice Efesios 2:10, que todo eso junto lleva nuestras vidas en aumento como la luz del sol, que va en aumento desde la madrugada hasta el mediodía. Así será nuestra vida, que irá en aumento como la luz del sol. La sabiduría y la palabra van juntas. Por eso dice que de su boca, de su palabra, derivan el saber, el entendimiento y la sabiduría para cada uno de nosotros. Y como beneficio para los que andan en la sabiduría está la rectitud, la honradez, los que caminan con el Señor, y derivado de ello el Señor les concede el tesoro, primero, del sentido común no corrompido por el pecado. En segundo lugar, esa sabiduría es un escudo, es una protección, es un castillo, es una seguridad, es una fortaleza para los que creemos en Él. Lo dice la palabra en Salmos 18, versículo 1 y 2, y también en Proverbios 16, 8. Por el otro lado, a quien camina en la sabiduría de Dios, el Señor, por su Espíritu Santo, cuida nuestros caminos y los endereza. La palabra en el Salmo 119, 59 dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Y en Juan capítulo 16, versículo 8, también nos recuerda que cuando venga el Espíritu Santo, Él nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿Para qué? Para enderezar nuestros caminos, para no cosechar
cosechar para la carne, para no cosechar mal. Entonces comprenderemos lo que es correcto, justo e imparcial. Buscaremos el reino de Dios y su justicia y encontraremos el buen camino a seguir, que implica una vida bendecida, una vida en victoria, una vida plena. La sabiduría, no solo, también este pasaje nos recuerda que la sabiduría la tenemos que atesorar en nuestro corazón, no solo en nuestra mente, no solo en nuestros pensamientos, sino en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que esa sabiduría se convierta en una forma de vida constante. Recordemos lo que dice Proverbios 23:7, conforme el hombre piensa de sí mismo profundamente en su corazón, así va a vivir. Y por el otro lado, también la palabra de Dios nos dice que no es lo que contamina al hombre, lo que come el hombre, lo que lo contamina, sino lo que sale de su corazón. Pero la ventaja es que cuando la sabiduría está en nuestro corazón, la sabiduría se desplaza todo lo que es de la vieja vida, todos los pensamientos, sentimientos, emociones, actitudes, motivaciones, etcétera, de la vieja vida, y los renova para que vivamos en la nueva vida que es en Cristo Jesús. Y esa nueva vida es una vida abundante, una vida plena, una vida en prosperidad, como dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 2, que Él desea que nosotros seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Entonces, cuando atesoramos la sabiduría en nuestro corazón, fruto de ella va a ser la alegría, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad y todo lo que se refiere al fruto del Espíritu. Por el otro lado, las decisiones sabias nos protegerán en cuanto a las malas consecuencias y el entendimiento nos mantendrá a salvo. En suma, una vida plena, una vida dichosa, bienaventurada, bendecida, en victoria, en crecimiento, es el resultado de atesorar la sabiduría y la palabra de Dios en nuestras vidas. La sabiduría es la aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas, a todos los aspectos de nuestra vida. Si atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón, eso implica que vamos a atesorar junto con ella la sabiduría, que es la forma de aplicación de la palabra de Dios en cada aspecto, circunstancia y situación de nuestra vida. Y ello nos va a llevar a la realización de los deseos de nuestro corazón, de los buenos deseos de nuestro corazón, de vivir una vida de mejor calidad, tanto en lo individual como en lo familiar, en lo social, en lo financiero, en lo espiritual, en todos los aspectos. Y como vamos a caminar también en la voluntad del Señor, Él nos va a conceder los deseos de nuestro corazón porque son conforme a su voluntad, y no solo ellos, sino que nos los va a conceder mucho más abundantemente de lo que usted y yo pedimos o entendemos, como dice la palabra en Primera de Juan capítulo 5 versículo 14, que si pedimos conforme a su voluntad tendremos todas aquellas cosas que le pedimos. Pero Efesios 3:20 también nos dice que lo que le pidamos al Señor conforme a su voluntad, Él lo va a hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. De tal manera que la sabiduría de Dios es un tesoro. Por eso la palabra de Dios también dice que es más valioso que el oro, más valiosa que la plata, más valiosa que las piedras preciosas. ¿Por qué? Porque tanto el oro como la plata y las piedras preciosas son cuestiones temporales que se quedan acá, mientras que la sabiduría nos acompaña por la eternidad. No solo nos acompaña en la vida eterna y nos hace bien en la vida terrenal, como ya vimos que de la sabiduría depende una vida plena, abundante, en victoria, bendecida, etcétera, sino que además los beneficios de la sabiduría se prolongan a la eternidad, porque caminar en la sabiduría de Dios acá en la tierra nos lleva a guardar para la eternidad
tesoros, galardones, recompensas y coronas que disfrutaremos eternamente en la presencia de Él. Así que en la sabiduría no hay pierde. Deberíamos cada uno de nosotros amar la sabiduría, amando la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo para aplicar esa palabra en cada una de las áreas de nuestra vida, y así que nuestros pies estén parados, nuestra vida esté parada en la palabra de Dios y en su sabiduría, y aunque vengan tormentas, vengan problemas, circunstancias adversas, etcétera, nosotros vamos a permanecer firmes en esa vida plena que Dios tiene para cada uno de nosotros. En la palabra de Dios, en atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón y en atesorar la sabiduría en nuestro corazón, no hay pierde, solo hay ganancia. Este es un regalo de Dios tan maravilloso como lo es su salvación y como lo es su Espíritu Santo. Esos tres regalos, la salvación, el Espíritu Santo, la palabra de Dios y la sabiduría que viene con la palabra de Dios, son regalos de Dios para cada uno de nosotros que nos han sido dados por gracia, para que usted y yo los disfrutemos. Pero para disfrutarlos necesitamos buscarlos, necesitamos inclinar nuestro corazón hacia ellos, buscarlos de día, de noche, para que se hagan parte de nuestra forma de vivir y de esa manera cosechar todos los beneficios que implica para cada uno de nosotros. Muy bien, con esto hemos llegado a este final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por sus comentarios, y si Dios lo permite, el día de mañana nos estaremos conectando nuevamente para otras perlas de la palabra, para seguir edificando nuestras vidas en la palabra de Dios y fortaleciéndonos en medio del día malo. Muy bien, que el Señor les bendiga y un abrazo para cada uno.